Hace años atrás leí la historia de un señor que no me acuerdo su nombre, pero contaba cómo cuando allá en comienzos de la década del 80 la NASA abrió el programa espacial para gente fuera de la profesión de astronautas de ir al espacio, él se presentó y fue aceptado. Y estaba en la lista para ser el primer maestro americano que iba a ir al espacio. Imagínense, hizo todos los entrenamientos, hizo esto, aquello, y con cuánta alegría esperaba el momento de viajar al espacio y hacer historia. Sin embargo, un mes antes, llega una decisión de arriba y le dicen, usted no vuela en la próxima misión. Lo bajaron por esas cosas que ustedes saben, decisiones que se mueven, who knows, ¿eh? Y este hombre contaba la amargura, la decepción, el enojo, la bronca. Y el tema era que tenía que volar en enero del año 86 en el Challenger. Y ustedes se acuerdan qué pasó con el Challenger, ¿no es cierto? Él fue reemplazado por una maestra, que fue la primera que iba a volar al espacio, y ustedes conocen la historia como a los poquitos segundos de disparar, el Challenger explotó por un desperfecto técnico y los 7 astronautas murieron. Y este hombre escribía diciendo, qué difícil que es aceptar la verdad de Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Pero que en el momento, cuando ocurren cosas como no podés volar, uno dice, pero ¿dónde está la mano de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué salió tan mal? Y sin embargo, el Señor que ve el futuro estaba evitándole una muerte prematura. Esta noche seguimos adelante en nuestro estudio que nos hemos propuesto y me voy a detener un par de minutos en el libro de Ruth, que lo mencionamos de pasada el martes pasado, y como ustedes y yo sabemos bien, hemos empezado el segundo gran bloque en el índice de la Biblia hispana, que son los libros históricos, y hemos cubierto Josué, hemos cubierto Jueces, y Ruth es un apéndice dentro del libro de Jueces. En la Biblia hay solamente 2 libros que llevan nombres de damas. ¿Cuáles son ellos? Se lo conocen las chicas, ¿eh? Obviamente. Qué notable que los libros son como el día y la noche. Ruth es una mujer extranjera que llega a ser parte de la dinastía real de Israel y de ella va a venir el Mesías. Esther es una chica judía que le tocó servir en un país pagano en medio de circunstancias muy difíciles y brilló con esa luz tan característica que Dios le dio. Cuando ustedes y yo vemos la historia de Ruth es el polo opuesto de los Jueces. Creo que el Espíritu Santo nos quiso recordar que en el medio de las peores circunstancias y de los pantanos más horribles, Dios puede desarrollar flores hermosas. Porque ustedes vieron la historia de los Jueces y la leyeron. Es una historia de declinación, de conflictos. Allá el poeta máximo de Argentina, se llamaba José Hernández, escribió una obra que se llamaba El Martín Fierro. Y una de las estrofas más conocidas de los poemas era, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. ¿Siga, Zuni? Porque si entre ellos se pelean, decía, se los comen los de afuera. Y efectivamente esa es la historia de Jueces, ¿no creen? Que en lugar de ver a las 12 tribus unidas, terminan en una guerra civil, y en lugar de conquistar a los territorios que el Señor les daba, vemos a los poderes extranjeros invadiéndolos a ellos y pelándoles todo, ¿no es cierto? Y uno dice, qué historia tan triste la de los Jueces, qué periodo tan feo. Y cuando uno encuentra la historia de Ruth, encuentra una historia completamente distinta. Ahora, en las notas de la primera semana,
Yo les entregué esta tabla. La tienen ustedes allí entre las cosas, entre los materiales sagrados que recibieron. Ahí está. Y vale la pena mencionar esto porque hoy venimos a un libro que los judíos lo ubicaron en otro sector. ¿Se dan cuenta? En la Biblia hebrea no está siguiendo a los jueces, sino que ellos que hicieron estas tres divisiones, la ley, los profetas y los escritos, la colocaron en el segundo grupo de escritos, que son los 5 rollos. Y entre ellos figura Ruth. Y lo interesante es que estos 5 libros, tienen un sentido especial. Los judíos cuando tienen sus fiestas nacionales, en cada fiesta se lee un libro distintivo del Antiguo Testamento. Y Ruth se lee en la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque Ruth refleja el mundo de la agricultura, de la cosecha, de la bendición, de la abundancia. Y la fiesta de Pentecostés es justamente lo que celebra. Todos los otros libros que están en esta sección se cantaban cada uno se leían, no se cantaban, en una fiesta distintiva. Cantares, esto se los doy de paso, si alguna vez les interesa lo anotan. Cantares es el libro que los judíos leen todavía en el día de hoy, en la Pascua. ¿Por qué? Porque ustedes se han leído Cantares, es el libro del amor y amor y amor y amor. Y entonces dicen, bueno, ¿qué nación amaba más Dios que Israel? Entonces, en la época de la Pascua leen Cantares. Lamentaciones lo leen en una celebración que no está en la Biblia, que le agregaron siglos después, cuando Jerusalén fue destruida. Y entonces leen Lamentaciones. Esteres celebran, ¿qué fiesta? Correctamente, el Purín. ¿En qué mes? ¿Se acuerdan más o menos? Está cerquita Navidad esta, sí, diciembre, por ahí, la fiesta del Purín. No, ellos tienen una fecha especial para... no sé cuál es el nombre de la fiesta que tienen. Y Eclesiastés lo leen en la fiesta de los tabernáculos. Porque Eclesiastés es, la vida no vale la pena ser vivida, la pena todo vanidad de vanidad, se viene la muerte. Y entonces termina el ciclo anual, viene el invierno, y entonces leen Eclesiastés. Ahora, estamos a punto de hacer un cambio gigantesco en la historia judía. Y es que hasta aquí hemos visto esta gráfica histórica, la cronología de la nación, y estuvimos viendo que esta franja del medio representa la nación hebrea, ¿correcta? Y hasta aquí hemos estado en el periodo, aquí en amarillo, de los jueces. Acá estaba la salida de Egipto, el periodo de los jueces, y aquí abajo ustedes tienen el libro que cuenta la historia, ¿de acuerdo? Ruth correctamente lo ubicaron aquí porque es una historia dentro de este libro. Ahora, estamos a punto de hacer un cambio gigante, porque el periodo de los jueces va a terminar y va a comenzar la nueva etapa que está señalada arriba en vuestra gráfica que dice monarquía. Y los 3 libros que vienen a continuación, 6 libros en nuestro caso, primera y segunda, primera y segunda y primera y segunda, marcan justamente lo que es el comienzo hasta el fin de la monarquía hebrea. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Estoy bien? ¿Estoy hablando clarito?
Muy bien. Bueno, entonces, volviendo al libro de Ruth. La palabra clave que resume este libro, ¿cuál es? Providencia. Bueno, pongan la palabra providencia allí. Cómo Dios dio vuelta a todas las cosas de acuerdo a su sabiduría infinita para hacer que ocurriera algo que humanamente parece imposible. Cuando ustedes escuchan la providencia, ¿qué quiere decir esa palabra? Allá en la provincia de Santa Fe teníamos un pueblo que se llamaba Providencia. Tratos de Dios con nosotros. ¿Quieren acordarse? En la providencia de Dios hoy estamos aquí. En la providencia de Dios usted dejó su país y llegó a Estados Unidos. En la providencia de Dios usted se casó, grave error. Bueno, ustedes saben, eso es lo que quiere decir. Y justamente como decíamos de Romanos 8:28, que ilustra, Ruth ilustra ese versículo de una manera muy notable. ¿De acuerdo? Que todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Junto con la providencia de Dios, cuesta creer la palabra amor, pero realmente es así. Aunque muchas veces el Señor nos deja sorprendidos. Porque la verdad que la pobre Noemí le tocó una pesada, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que a través de la gran tragedia iba a surgir algo tan bueno como que de la descendencia de esa chica moabita un día iba a nacer el rey David y mucho más adelante nuestro bendito Señor Jesús? Así que eso es lo que ilustra Ruth con su historia. Ahora, decidí ponerles el bosquejo de otra forma. En esta chart. Wow, ¿cómo hablas, loco? En esta gráfica decidí, en lugar de hacerles el bosquejo de arriba para abajo, le hice de izquierda para derecha. Ahí está. Y ahí básicamente tienen las tres secciones mayores del libro de Ruth. Es una historia apasionante. Yo el Día de la Madre prediqué sobre el libro de Ruth, exaltando la vida de Noemí, una mujer realmente increíble. ¿Cuántas suegras conocen que se lleva tan bien con la nuera? Las que se llevan bien son las que no tienen nuera. Entienden. Pero ustedes saben que ahí hay una competencia feroz, ¿eh? Hija mía, a ver cómo tratás a mi niño, ¿eh? Upa. Y Noemí, con ese amor tan impresionante, gana a Ruth para el reino, y vaya las bendiciones que significó para Ruth haber entrado en la vida de Noemí. Las secciones allí las tienen, no se las voy a repetir. Ustedes conocen como Noemí, movida por el hambre, tiene que ir a vivir a Moab, y allí muere su esposo, sus dos hijos, y entonces decide regresar a Belén, de donde era originalmente, y las dos chicas, las dos nueras, deciden seguirla, pero Orpa retorna en el punto de la frontera, porque no había futuro para ella teóricamente en Israel. Ruth, en esa afirmación notable de los versículos 15 y 16, decide acompañar a su suegra, y vaya la experiencia que tendría. En el capítulo 3, allí tienen los riesgos de la fe, cómo Ruth, movida tiene que salir a buscar trabajo, y cómo Dios mueve todas las circunstancias para que vaya a trabajar al campo de Booz. Booz aparece en el momento correcto, y la trama de esa es realmente muy notable. Hay muchas costumbres culturales que en el día de hoy a nuestra mente suenan incomprensibles, honestamente. Y luego, la tercera parte, en el capítulo 4,
El párrafo que hay que leer para entender el capítulo 4 está en Deuteronomio, capítulo 25. ¿Por qué? Porque ¿qué es esto que está pasando allí? ¿Cómo es esto de la redención? Si quieren anotar Deuteronomio, se los leo. 25 del 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Qué cosa, no? Esto era el plan de Dios. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie. Ok, corramos un velo piadoso y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Se dan cuenta? Qué notable, ¿no? Esta ley siguió en vigencia hasta el tiempo del Señor. ¿Se acuerdan la trampa que le trajeron los saduceos al Señor cuando le dijeron: Señor, ¿qué va? Un tipo que se casó y no tuvo hijo, y vino el hermano y se casó con ella y no tuvo hijo. Y vinieron los 10 hermanos, los 40 hermanos y ninguno. Y en el cielo, ¿de quién va a ser esposa ella? Y el Señor les contó de una manera, dice: ustedes no entienden un pepino, muchachos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces nos explicó que en el cielo, está medio aburrido, todos vamos a ser angelitos allá. Bueno, en fin, corramos un velo piadoso. Entonces, esa es la historia. Y cómo da vuelta toda la situación, cómo el que era el pariente más cercano no quiere tener el privilegio entonces se lo pasa a vos se casa con Ruth y vaya vida feliz la que tuvieran. Y indudablemente el libro fue escrito, fíjense los últimos versículos, nos dicen básicamente, no sabemos quién escribió el libro de Ruth, evidentemente versículo 18 en adelante, 4:18 de Ruth. Estas son las generaciones de Fares. Este es el hijo de Judá. Y acá se nos dan algunos nombres. Fares engendró a Esrón, a Ram, a Aminadab, Nazón, Salmón. Flor de trucha el salmón como siempre digo. Engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí y a Isaí engendró a David. Ahí están todos, bisabuelo, Boaz, Obed, Isaí y David. Bisabuelo, ¿no? Bisabuelo del rey. Y evidentemente el libro es escrito en algún momento cuando David está en plena gloria. Por eso, ¿para qué lo iban a escribir antes cuando a David nadie lo conocía? ¿Para qué lo van a escribir después cuando ya? Así que ese es el libro de Ruth. Es un libro que nos enseña la providencia de Dios. Cómo Él da vuelta situaciones que en su momento parecen catástrofes amargas y los da vuelta para extender su reino. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, ahora vamos al próximo libro de la Biblia, que en este caso es Primera Samuel. Como les dije, en la Biblia hebrea, si ustedes ven, van a ver que están agrupados
el libro de lo que es nuestro, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes formaban una sola unidad. Tal es así que lo dividían en 4 grupos. Era primera, segunda, tercera y cuarta de reinos. Así se llamaba. Exactamente. Estaban tratando de contar lo que era el origen de la monarquía y la ida hasta el cautiverio. Ahora, vamos de vuelta a la cronología. ¿Dónde está la transparencia? Ah, aquí está. Muy bien. El libro de Primera Samuel, como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, va a contarnos. Es un libro de transición porque nos cuenta el tiempo final de los jueces, aquí en amarillo, y el comienzo de lo que es la monarquía hebrea. O sea, que ahora en Israel va a haber un rey. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes que han leído el libro, están familiarizados con esta historia, y básicamente es la historia de 3 grandes personajes. ¿Cuáles son ellos? Samuel, que es el último de los jueces y cierra el período. Saúl, que es el primer rey, y David, que es el segundo. Así que tenemos el último juez, el primer rey y el mejor de los reyes. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil. En la cronología estamos aproximadamente en este siglo aquí, entre el año 1100 y el año 1000 antes del Señor. Y el libro nos va a contar entonces la finalización de este periodo. Y creo que es importante que leamos el capítulo 8 en esta noche, porque es el capítulo que hace la transición entre lo que fueron los jueces y lo que vino después. Primera Samuel, capítulo 8, vamos a leer este capítulo. ¿Lo tienen todos? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Eso está al sur. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, te tienes que teñir el pelo, Samuel, y tus hijos ya no andan más en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así era el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro.
Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamarán en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no les responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oído del Señor. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, vaya cada uno a vuestra ciudad. Bueno, muy bien. Ustedes notan un problema aquí. El plan de Dios era, dijimos, la teocracia, el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan que lo dijimos a eso hace unas clases atrás? O sea, cuando el pueblo necesitaba ser guiado, Dios levantaba un libertador, Dios levantaba un juez. ¿Quién encontró a Gedeón? Nadie estaba buscando a Gedeón. Dios lo sabía quién era y lo buscó y lo llamó y lo puso a trabajar y hizo el milagro que él hizo. ¿Quién estaba buscando a Samson? Nadie buscaba a Samson. Fue Dios el que lo capacitó y le dio la fuerza y lo hizo la persona que hizo en el momento para liberar a la nación de los filisteos. Y ese era el plan de Dios, ser él el que gobernaba a través de agentes que él, que conoce a todos mejor que nadie, podía elegir a aquellos que eran sus mejores instrumentos. Y bueno, aparece Samuel y es interesante, algunos piensan que vivieron más o menos en la misma época de Sansón, por eso aparecen juntitos por acá. Lo cierto es que Samuel, ustedes ven, es el único juez que prácticamente tuvo una influencia nacional. Nos cuenta el libro aquí de Primera de Samuel que él hacía un circuito y recorría toda la nación oficiando como juez. Y durante la época de Samuel, la nación alcanzó un punto de mucho poderío. ¿Por qué? ¿Porque incrementaron sus caballos? No. ¿Porque tuvieron un ejército mayor? No. Una de las historias más apasionantes y que nunca se lee es la historia de Primera de Samuel capítulo 7. Porque la nación estaba a punto de ser barrida y entonces, hartos ya de fracasar espiritualmente, le dicen a Samuel, Samuel, queremos volver al Señor, ¿cómo hacemos? Y Samuel les dice, bueno, dejen todos los ídolos, vamos a hacer una gran reunión y ese día el Señor les va a bendecir. Y cuando el pueblo se reunió para adorar a Jehová, vinieron las noticias. Los filisteos nos invaden. Y entonces Samuel hizo una oración. Los filisteos se quedaron paraditos, quietitos. Y en versículo 13, 7:13, márquenlos. Es un versículo que para mí es apasionante. Primera, Samuel 7:13. Vean lo que hace Samuel por la nación. Simplemente, si lo quieren leer en el versículo 9, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Madre mía, Jehová escuchaba la oración de Samuel. Y entonces, boom, los filisteos desaparecen. Y así fueron sometidos los filisteos. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel,
y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vean ustedes qué versículo apasionante. Mucho más poderoso que todos los ejércitos de la nación fueron las oraciones de Samuel. Con su oración puso un vallado, puso una cerca más poderosa que todo lo que los ejércitos podían brindar. Tal grande es el poder de la oración. Y mis hermanos, en este caso, lo que era una nación en desorden, en caos, en guerras civiles, en todo lo que ustedes y yo vemos, durante los años que vive Samuel, la nación reverdece, vuelve a florecer, vuelve a ser una nación próspera, bendecida. Y ya ven, han pasado los años, Samuel ministra por aproximadamente 40 años y, bueno, lamentablemente el líder perfecto nunca hay en la vida. En este caso leímos en el comienzo del capítulo 8 que Samuel medio quiere hacer una dinastía real y pone a sus hijos a ser jueces y resulta que los muchachos no eran santos como él. Ahí lo leímos. Y entonces viene el pedido de un rey. Ustedes y yo leímos. Cuando estudiamos Deuteronomio, allí había provisiones para el día que apareciera un rey, pero el rey no era la voluntad de Dios. Él quería gobernar a la nación. Y sin embargo, sabiendo lo que iba a pasar, leímos en Deuteronomio cuando estudiamos de que si un rey aparecía, entonces hagan esto y aquello. Y ahora llega el día cuando realmente la nación le dice a Samuel, Samuel, tus hijos no tienen la integridad, no tienen la honestidad tuya, han perdido el camino, por lo tanto, te pedimos que nos pongas un rey. Y ustedes ven, Dios le dice a Samuel, Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. No te la tomes personalmente. Dales el gusto, aunque va a ser para tropiezo. Lógicamente, ahora, hasta aquí, todo lo que ellos cosechaban les pertenecía a ellos y al Señor. Todo lo que hacían, su trabajo, pero ustedes saben, cuando hay un gobierno y un ejército y todo, empiezan a aparecer los impuestos y hay que mantener el estatus elevado que tiene el rey. Hay que abrir embajadas en otros países. Bueno, ustedes conocen. De algún lugar tiene que salir la plata para pagar todo eso y tiene que salir de los bolsillos del pueblo. Y entonces les advierte claramente lo que les va a pasar, pero el pueblo se mantiene firme. Es entonces que finalmente aparece el primero de los reyes y es Saúl. Y la historia de Saúl es digna de ser analizada en detalle. No sé cuántos de ustedes estaban en las células cuando estudiamos los héroes inspiradores de la Biblia. Bueno, si quieren conseguir esos CDs, están por ahí. Hay un estudio completo sobre la vida de Samuel, uno completo sobre la vida de Saúl. Y la verdad que Saúl de inspirador tiene poco. Más bien habría que ponerlo en otra categoría, que es la de los fracasados notables. Y no es por condenarlo al hombre, porque yo no soy quien para juzgar a alguien como Saúl, pero ciertamente que cuando el hombre sube al reino tiene todas las posibilidades. La nación está en paz, los filisteos están controlados, la nación está próspera como nunca, y sin embargo, de a poquito los filisteos comienzan a prevalecer por el desorden que se comienza a generar. Todo lo que Samuel ganó, Saúl lo perdió. Tal es así que cuando David toma el reino, la nación está a punto de desaparecer. En esos breves años que Saúl gobernó, llevó a la nación para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y para abajo. Ahora, muchos cuando leen la muerte de Saúl, dicen, ese hombre no tiene que haber sido convertido, porque Saúl se quita la vida. Y hay gente que dice, bueno, un creyente no puede cometer suicidio. El problema es que, claro, si usted lee el final, va a tener la perspectiva equivocada. Porque cuando uno lee la vida de Saúl, uno encuentra un muchacho con unas cualidades muy notables. Era un tipo humilde, era un tipo valiente, era un tipo
con un fisicacho impresionante, de hombros para arriba, dice la Biblia, era más alto que todos los muchachos de Israel. Hubiera sido un buen jugador de hockey. ¿Eh? No, ustedes no miran hockey, por eso no entienden el chiste. Ahí está. Tenía un montón de cualidades notables, Saúl, muy positivas. Pero algo estaba mal en su ser interior, acá en este lugar que se llama el corazón. Y cuando finalmente llega al trono y es sometido a las pruebas que Dios nos pone a todos, falló una, falló otra, falló la otra. Y finalmente, Dios no le tuvo mucha paciencia a Saúl. Y le bajó el pulgar y le dijo: a este no lo quiero más en el reino. La historia la encuentran en 1 Samuel, capítulo 15. Ese es un capítulo donde creo que vale la pena mencionarlo una vez más, hermanos, la importancia que Dios le da a la obediencia cuando nos dice algo que debe ser clarito, como Samuel le dijo a Saúl. Samuel seguía siendo el profeta, era el que comunicaba la voluntad de Dios al rey ahora, y Samuel amó a Saúl hasta el último día de su vida. Oró por él, buscó de ayudarlo, pero Saúl no se dejaba ayudar. Y en este caso, en 1 Samuel recibe la orden de eliminar a los amalecitas. ¿A dónde los habíamos encontrado los amalecitas? ¿Se acuerdan? Éxodo, por allá, capítulo 17, que atacaron a Israel por la retaguardia y mataron un montón de gente. Y Dios le dijo: ahora andá y ejecutá venganza, liquidá a los amalecitas, que no quede ni uno con vida. Y entonces Saúl cumple parcialmente, y como líder débil que era, dijo: bueno, el pueblo me hizo hacer esto. 15:22 de 1 Samuel, qué versículo, Márquenlo si nunca lo habían visto, hermanos. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Wow! ¡Qué versículo, Y luego sigue diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa afirmación es tremenda, hermanos. El Señor le da mucha importancia a nuestro espíritu, a cómo hacemos las cosas. El espíritu de rebelión, de altivez, de querer hacer las cosas a mi modo, a mi gusto, peligrosísimo. Nosotros vivimos del otro lado de la cruz y ciertamente nadie nos va a sacar la salvación y los regalos que Dios nos ha dado. Pero muchas veces, detrás de un espíritu de rebelde, hay una mano muy siniestra del enemigo. Y en tantos lugares hay personas que pierden todas las bendiciones de Dios justamente por esta razón. Saúl las tenía todas a favor y las perdió todas. Y lo que me duele de Saúl es lo que siempre pasa. Que el que fracasa en estos casos le hace pagar el precio más alto ¿a quién? Siempre, a los hijos, correctamente contestaron las hermanas. Cuando el libro de 1 Samuel termina, Saúl va a la batalla, ¿y quiénes mueren en la batalla? Muere él, y muere Jonathan, y mueren todos los hijos. Y uno dice: ¿cómo es posible que este hombre, que un día las tenía todas a favor, haya terminado todo tan mal? Que haya ido a buscar una bruja para que le revele el futuro, porque Dios ya no le habla más. Que termine como termina y uno dice: uy, Señor, qué lecciones, Bueno, creo que Saúl, mucho se discute todavía si lo vamos a ver en el cielo o no. Yo creo que lo voy a ver a Saúl. Pero va a ser como aquellos creyentes que leímos la semana pasada, que son salvos como por fuego. Que algunas cosas hizo buenas para Dios, pero en el 90%
terminó haciendo un naufragio total. Y uno dice, qué lástima, Señor. La tenía toda a favor y la regó. Entonces, ya que Saúl ha fracasado, una vez más Dios toma la iniciativa. ¿Y quién descubrió a David? Dios lo descubrió. Dios sabía exactamente quién era el líder que necesitaba su nación. ¿Y dónde lo descubrió? En la Universidad de Yale. ¿No es cierto? Allí en la mejor universidad, en la Universidad de la Trinchera, en la Universidad de la Vida, donde este chico había sido llevado por las circunstancias de la vida y nació en un hogar campesino y le tocó de chiquito, no había becas en aquel entonces, no había scholarships. Le tocó ir a trabajar al campo y defender las ovejas de papá. Y vaya líder que se estaba formando en un lugar donde nadie estaba buscándolo. Porque allí bajo las estrellas de Israel, bajo los cielos hermosos que tiene la Tierra Santa, allí se estaba formando el líder más notable en toda la historia de la nación. Y este libro de 1 Samuel entonces va a cubrir la finalización de los jueces al desaparecer Samuel, el comienzo de la monarquía con Saúl y va a terminar con la muerte de Saúl. David todavía no es rey. David está en formación. Ahora, qué cosa tan notable. La vida de David para mí es una de las más inspiradoras. Es el hombre que más capítulos se le dedican en la Biblia. 64 capítulos tiene la Biblia dedicados a David. Y en 2 Samuel lo vamos a ver que llega al trono y vamos a ver su crecimiento y las conquistas que tiene la nación. Pero lo que más me impresiona a mí de David es que este chico, en un lugar secreto, desarrolló cualidades y convicciones que para mí son apasionantes. Cuando es llevado al palacio para que le calmen los nervios al loco este de Saúl, allí se le menciona que el chico tocaba el arpa muy bien, a diferencia de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Ya. Tocaba tan mal la trompeta que los moabitas salieron corriendo. Bueno, no repitan eso. Experto en música, compositor, poeta. ¿Qué es la que no tenía David? Las agarró todas. Para cómo el tipo era lindo, ¿eh? Las chicas en el día de hoy, madre mía. Ay. ¿Vieron cómo gritan cuando aparecen los locos en los escenarios? Si hubiera aparecido David, no dice que el tipo era hermoso de ojos. Wow. Notable el hombre. Y bueno, allí estaba. En la soledad conoció a Dios. Y llegó a conocerlo de un modo que realmente David es la encarnación de los propósitos de Dios para su nación. Por eso nadie llegó más alto que David en la historia de toda la nación. Dios le da el título, este es el hombre según mi corazón. ¡Wow! ¡Qué título envidiable! Nadie entendió mejor que David lo que era el corazón de Dios. Nadie hizo más por el reino que David. David fue un guerrero brillante, hizo conquistas militares apasionantes, pero lo que definió el reinado de David no fue eso. ¿Qué fue? Su relación con el Señor. Y uno dice, qué hombre tan increíble. Ahora, como todos los líderes les dije, ustedes leen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la historia del día de hoy, y no hay hombre que no tenga pies de barros. ¿Está bien? Porque en 2 Samuel lo vamos a ver a David cometer un error gigante, un doble error, y entonces su vida cambió para siempre. Pero en este momento, David, en este libro, está en formación. Él es traído del rebaño y va al palacio, y es una historia media rara.
Lo cierto es que cambiaba entre el palacio, que tocaba el arpa y estaba con el rebaño. Y un día, ustedes acuerdan cómo apareció Goliat y todo el pueblo comió chicken chow mein. Con el grandulón nadie se quiso meter y todos retrocedieron. Me dejé la leche en el fuego, tengo que volver a casa, disculpen. Y nadie le daba la talla para enfrentar a Goliat. Y el que era de hombros más alto que todo Israel, ¿quién era? Saúl. Y a Saúl, como tenía problemas internos, Goliat lo sobrepasaba. Entonces ustedes y yo nos encontramos con que David, que es un chico adolescente, aparece en la escena y ustedes saben cómo terminó la historia, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas que más me interesa a mí es que David, cuando estaba en el campo solito, cuando nadie lo veía, él estaba desarrollando habilidades y cualidades muy notables, ¿no? A ver si mi memoria no me falla. Mientras él estaba ahí en el campo, él estaba desarrollando las artes de guerra. Y ustedes notaron, cuando aparece aquel monstruo, que dice que tenía una coraza y el casco y todo, y que estaba todo recubierto de chatarra, todos lo vieron venir y se asustaron. Y David, sin embargo, dijo, qué blanco tan grandote, ese no le puedo robar el piedrazo. Y si ustedes prestan atención, ¿cuántas piedras fue a buscar al arroyo David? 5. Sabía que no tenía muchas chances. Si erraba la primera, en la segunda ya Goliat lo tenía encima, no iba a tener mucho tiempo para poner la segunda y tirar. Pero por la duda agarró 5. Ahora, busquen Jueces 20:16. Porque esto a mí me habla de dedicación. Me habla de hacer la tarea cuando nadie te ve. Cuando nadie te va a aplaudir y cuando nadie te va a decir grande, 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 Acá nos cuenta algo que estaba dentro de la tribu de Benjamín, que creo que refleja lo que David debe haber estado haciendo todos los días de su vida. Dice Jueces 20:16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Miren, todos Maradona, Messi, Pelé, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Tenían puntería los muchachos? Entonces, mientras todos vieron un monstruo, este tiene un pedacito, es bastante suficiente para encajar el pedrazo, acá. Y el tipo, como estaba todos los días, dale, 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 pum, dale, 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 pum, pum, y Goliat se acabó la historia. Y muchachos, chicas, a mí la vida de David me inspira, siempre me desafió. Porque allí cuando nadie nos ve, estamos haciendo el trabajo en secreto, nadie nos aplaude, el Señor lo está viendo todo. Y el Señor sabía quién era el que necesitaba para que guíe a su nación. Y a su debido momento lo trajo al escenario nacional. Ahora, la última parte de... ustedes tienen aquí el bosquejo, y yo me estoy olvidando, ya me estoy poniendo a predicar y... Bueno. La última parte del libro está dedicada a David, ¿no es cierto? Y las 3 secciones son David como pastor y el triunfo sobre Goliat de golpe lo convierte en celebridad nacional al muchacho. Y lo que se cuenta de David siendo tan jovencito es apasionante. Léanlo ustedes, esta noche no me da el tiempo para leer todo, pero dice que fue comisionado, fue puesto enfrente del ejército de Saúl y el tipo entraba y salía con sabiduría y se sabía ubicar en todo lo que le tocaba hacer. Y entonces, desde el capítulo 17 hasta el final del libro, David está en formación para el trono.
Y Dios lo va a formar en la escuela más difícil, que es la escuela del sufrimiento, y es la persecución injusta que le lanza Saúl. Porque movido por envidia, Saúl lo comienza a perseguir. Y un buen día David tiene que huir con lo opuesto y dejar todo. Y si ustedes se fijan en el capítulo 19, van a notar que tuvo que saltar del palacio donde estaba, en la casa de Saúl, y en un día perdió trabajo, esposa, perdió a Samuel, que nunca más lo pudo volver a ver, y como ya no le quedaba remedio, se fue a meter entre los filisteos y se hizo pasar por loco. O sea, que llegó el momento que hasta el respeto propio perdió David. Tan desesperante era su situación. Y sin embargo, en todo ese tiempo Dios estuvo con él. Dios manejaba todo. Luego comienza a armar un equipo de gente que están tan perseguidos y doloridos como él. Comienza a armar un ejército. Van viviendo de pueblo en pueblo y bueno, 2 veces le perdona la vida a Saúl. Y David sabía muy bien que no iba a llegar al reino por algo que él hiciera. Tenía que esperar el tiempo de Dios. Las 2 veces que le perdona la vida, el relato es increíble, ustedes lo pueden leer. La versión esta del 60 dice que Saúl entró en una cueva para que no se le destapen los pies. Esa era la forma hebrea de decir que tuvo que ir al baño. Y en ese momento, David, que estaba en la cueva escondido, le cortó un pedazo del manto. Y después se lo mostró cuando se fue. Rey, mire, mire. Entonces, 2 veces David le perdona la vida a Saúl. Y Saúl siempre demente por matar a David. Y bueno, la historia termina declinando Saúl y finalmente llega el momento cuando David, lo vamos a ver la semana que viene, sube al trono nacional. Primero sobre 2 tribus, luego sobre todas las tribus, recibió la aclamación y el reconocimiento de toda la nación. Cuando uno lee estas historias dice, Señor, realmente que tu providencia es grande. Tú conoces a todos tus hijos, tú ves nuestro corazón al derecho y al revés, sabes todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro espíritu. A ti no te podemos engañar nunca y por lo tanto ayúdanos a caminar cada día rectamente delante de tus ojos. Hay vidas que, como Ana, que ora y nace Samuel. Y Samuel crece y sirve y es un líder notable. Saúl, cualidades muy notables, excelente muchacho, termina haciendo un desastre completo. Y David va a tomar a la nación, lo vamos a ver la semana que viene si el Señor nos da vida, a punto de ser extinguida, porque todo lo que Samuel ganó, Saúl lo perdió, y ahora los enemigos de Israel se están otra vez enseñoreando, y sin embargo, durante el reinado, va a llevar a la nación al punto más alto de su historia, y nunca antes o después de David, Israel tuvo territorios tan grandes sobre los cuales dominó. Por eso, David es el personaje central para la historia hebrea. Nunca hubo otro como él, y hasta el día de hoy, no ha aparecido todavía. Bueno, mis hermanos, yo les agradezco mucho vuestro tiempo, vuestra atención. Sigamos edificando el reino, haciendo discípulos para el Señor. Servimos a un Dios muy grande, de grandes propósitos, como lo vemos en cada una de las lecciones. Y estos son libros lindos porque son históricos, así que aprovechemos el momento, ¿ok? Que el Señor les bendiga a todos y confío que estén todos sanos y vigorosos. Amén.